Hoy os contamos la diferencia entre los aceites y las grasas y los distintos tipos que podemos encontrar en el mercado. La lubricación previene la fricción, la corrosión y el óxido, lo que nos asegura un correcto funcionamiento de las partes móviles de la bici, además de alargar la vida útil de sus componentes, lo que a la larga nos ahorrará dinero. Podemos clasificar los lubricantes utilizados en las bicis en dos grandes grupos, los que son líquidos, basados en aceites o ceras, y los que presentan una textura sólida o más espesa, denominados generalmente grasas, aunque las específicas para carbono realmente son pastas, no grasas. Lo veremos más adelante. Tanto los aceites como las grasas comparten la misma composición. La única diferencia entre ellos es que la grasa, para cumplir con necesidades distintas de lubricación, es un aceite suspendido en una mezcla con jabón surfactante u otros compuestos que le confieren esa textura densa frente a los aceites. Como os mostramos en un anterior vídeo sobre cómo lubricar nuestra bicicleta, los aceites y ceras se emplean en la lubricación de partes móviles sometidas a mucha fricción y que requieren un mantenimiento mucho más frecuente dada su exposición a la intemperie, como por ejemplo los componentes de la transmisión, muy en particular en el caso de la cadena. Entre los aceites específicos para la lubricación de la cadena encontramos dos tipos, específicos para seco y para húmedo. La principal diferencia está, como podéis imaginar, en la textura de ambos y que están desarrollados para condiciones ambientales secas o húmedas. Los aceites para seco tienen una textura menos densa, lo que facilita su penetración entre los bulones de la cadena, hace que sean menos propensos a que se adhiera el polvo y la suciedad y se limpian con mayor facilidad, pero son mucho más sensibles frente al efecto del agua, tanto bajo la lluvia como montando por terreno muy embarrado y, por supuesto, son menos duraderos en el tiempo. Los aceites para húmedo, en cambio, gracias a su mayor densidad, resisten mucho mejor la humedad, dificultando además que se adhiera a nuestra cadena. Ojo, no estamos diciendo con esto que un aceite húmedo nos asegure que el barro no se pegue a la cadena, pero sí que se mantendrá en buenas condiciones durante mucho más tiempo ante las inclemencias meteorológicas. Por el contrario, si utilizamos un aceite para húmedo en nuestra cadena en tiempo seco, nos exponemos a que el polvo y la suciedad se adhieran con mucha más facilidad, porque ese es su principal inconveniente, que por su consistencia la suciedad se adhiere mucho más fácil y por lo tanto también es más difícil eliminar de la cadena cuando toca limpiarlo. El otro gran bloque en lo que se refiere a lubricación de la cadena es el de las ceras. La principal diferencia entre aceites y ceras es que los lubricantes de cera no contienen ningún tipo de derivado de aceite o grasa, por lo tanto es mucho más difícil que se vean afectados por el polvo o la suciedad. Y algo importante, son biodegradables. Eso sí, la cera ha de aplicarse más a menudo que un aceite, ya sea seco o húmedo, y es recomendable aplicarla siempre el día anterior, pero si nos resulta imposible, por lo menos hacerlo 15 o 20 minutos antes de nuestra salida para asegurarnos de que la película se seque. Es ahí cuando aporta las mejores propiedades de lubricación y limpieza. Su duración aproximada, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del terreno, será entre unos 70-90 kilómetros en bicis de monte. Como podéis imaginar, este margen se ve notablemente ampliado en bicis de carretera o gravel, ya que no se ven tan expuestas al polvo o la suciedad. Tanto en el caso de los aceites como de las ceras, para lubricar nuestra cadena podemos encontrar algunos que contienen partículas cerámicas que reducen aún más la fricción y aumentan su duración y resistencia al agua. La principal precaución que tenemos que tener con este tipo de compuestos, sobre todo en ceras, es agitar bien el envase antes de la aplicación, porque las partículas cerámicas tienden a depositarse en el fondo del bote. Pasando ya a las grasas, como os decíamos, son aceites mezclados con un componente aglutinante que le dan una textura mucho más densa, haciéndola así ideal para dar lubricación a largo plazo y aportar estanqueidad a cierta parte de nuestras bicicletas. Al igual que en los aceites, hay diferentes tipos para los diferentes fines en la bici. Grasa con base de teflón, de litio, cerámica y pastas o grasas de montaje. Las grasas de teflón son las más utilizadas. Además de cumplir con su función de lubricación, aportan una barrera contra el agua, evitando el óxido y la corrosión. Este tipo de grasa podemos utilizarlo en infinidad de aplicaciones, como por ejemplo direcciones, pedalieres, puntos de contacto de metal con metal, cuadro, tija, roscas de portabidones o portabultos en cuadros de acero o aluminio, cazoletas roscadas, roscas de pedales a las bielas o puntos de giro de la suspensión. Las grasas son compuestos cerámicos, al igual que ocurre con los aceites, incluyen partículas cerámicas que minimizan la fricción y aumentan su duración. Las pastas o grasas de montaje, por sus compuestos, evitan el gripaje de los materiales,
por estar en contacto o por estar sometidos a muchísimo estrés. Estas grasas o pastas específicas contienen partículas de metal que aseguran una buena fijación de los elementos a la vez que impiden el gripaje entre ellos y evitan esos molestos ruidos que a menudo experimentamos al pedalear. Mención especial merece también la pasta para carbono, también llamada grasa, aunque no tiene aceites en su composición, como ya os comentamos al principio, es la indicada para este tipo de fibras, porque nunca hay que usar grasas convencionales en contacto con el carbono, en ninguna parte de la bici. Esta pasta, que tiene un tacto terroso, cuenta con pequeñas partículas que generan fricción y nos aseguran una fijación adecuada con un menor par de apriete en puntos de contacto entre carbono y carbono, como por ejemplo un cuadro de carbono y una tija de carbono. También podemos emplearla en un cuadro de acero o aluminio con tija de carbono. En cualquier caso, siempre os recomendamos respetar los pares de apriete indicados por el fabricante, para lo cual os animamos a haceros con una llave dinamométrica. Y por supuesto os recomendamos utilizar siempre productos desarrollados específicamente para su uso en bicicletas. Utilizando otro tipo de lubricantes no específicos podéis dañar los componentes de la bici. La diferencia entre montar en una bici bien lubricada y engrasada y una que no lo está es abismal. Esperamos que os haya sido interesante y que a partir de ahora utilicéis los lubricantes correctamente. Os agradecemos el me gusta y que os suscribáis. Y como siempre nos despedimos con un chiste. Disculpad, creo que tengo una llamada perdida. Oh, es mi oftalmólogo. Lo siento amigos, pero el deber me llama.